tipo estamos en condiciones de resolver cualquier tipo de circuitos trifásicos desequilibrados, ¿no? Es decir, si en la realidad yo encuentro un conjunto de motores, un conjunto de instalaciones eléctricas alimentadas por una carga trifásica y tengo la habilidad de identificar la fuente, tengo la habilidad de identificar la línea que interconecta la fuente con la carga y tengo la habilidad de identificar cómo están conectadas las cargas. Entonces, y si todo ese esquema real yo lo llevo a uno de los circuitos trifásicos desequilibrado tipo, uno de los 6 tipos de circuitos trifásicos desequilibrados, pues estamos en condiciones de resolver cualquier tipo de circuito trifásico desequilibrado. Ese es un elemento importantísimo. De esos 6 tipos de circuitos desequilibrados trifásicos que hemos identificado, hemos avanzado el día de ayer 2. El más importante de lo que hemos avanzado es el circuito desequilibrado con 3 fases de fuente, 3 fases en la fuente, y la carga conectada en estrella, pero sin el neutro habilitado, es decir, el neutro pudo haberse roto, pudo haberse interrumpido con una grampa que estaba sulfatada, ¿no? Porque ustedes conocen que, o deben saber que cuando circula corriente, la corriente provoca pues un calentamiento, y si este calentamiento es excesivo y pasa por conexiones, ¿no? Los cables al final lo que se hacen es conectar. Se conectan al interruptor, se conectan a una bornera, se conectan, entre los mismos cables se realizan empalmes, ¿no? Y esos empalmes, esos puntos de conexión están sujetos a calentamiento y están sujetos también a sulfatación, a desgaste, digamos, de la calidad de la conexión. Y llega el momento en que puede existir la conexión, física, pero eléctricamente ya no circular corriente debido a que, bueno, se sulfató el conector, por ejemplo, y de esa manera podemos pensar que puede existir neutro, pero eléctricamente no existir, ¿verdad? Ese tipo de circuitos es muy habitual que se den en las redes eléctricas trifásicas, y por ello el caso de el cálculo de resolver circuitos desequilibrados con la tensión de desplazamiento del neutro es un tema muy importante entender qué es lo que pasa con ese fenómeno, ¿no? Lo que ocurre es que, al final de cuentas, cuando habíamos desarrollado el triángulo de tensiones, habíamos visto que el neutro ideal de un sistema trifásico de 4 hilos con neutro ese neutro ideal se desplaza dentro del triángulo de tensiones a alguno de los extremos, alguno de los puntos fuera del punto común equidistante a los vértices del triángulo equilátero, ¿no? Del triángulo equilátero que representa las tensiones nominales de línea. Entonces, en esa situación, la tensión que recibe la fase de la carga, puede llegar en algunos casos a tensiones extremas como voltajes de línea, y en algunas situaciones extremas como voltajes prácticamente nulos, ¿no? 0, voltajes bajos. En la realidad que tendríamos, si tuviéramos focos, tendríamos unos focos que empiezan de los focos incandescentes, me refiero, ¿no? Un focos incandescentes que ya no se utilizan evidentemente, pero hablemos de ese ejemplo porque es interesante verlo. Resulta que unos focos brillan porque tienen un voltaje mayor, ¿no? Brillan, iluminan mucho más, y otros focos iluminan mucho menos o prácticamente están apagados. Esa situación es perfectamente real, y en el extremo ustedes pueden percibir que los equipos que están conectados en los puntos de tensión que están con mayor tensión de la nominal, ¿no? Esos equipos tranquilamente pueden quemarse, o sea, pueden registrarse quemas de esos equipos, daño de esos equipos
en sus bobinas, en sus resistencias, en sus componentes que son fase neutro. Es decir, la tensión fase neutro ya no es la tensión fase neutro ideal para ese tipo de equipos, sino puede llegar inclusive a tensión de línea. Y sabemos que la relación de la tensión de línea con tensión de fase con un sistema trifásico es de raíz de 3, ¿verdad? La tensión de línea contra la tensión de fase en sistemas trifásicos es raíz de 3, ¿no? El voltaje de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Entonces, imagínense eso, un equipo diseñado para 200 voltios, 220 voltios, soportar una tensión de más de 300 voltios, ¿no? Puede llegar inclusive hasta cerca de los 380 voltios. Ciertamente, ¿qué va a pasar con ese equipo? Pues se va a dañar, ¿no? Cuánto se dañe dependerá de los componentes, pero con seguridad que se va a dañar, ¿no? Se puede quemar, se puede destrozar, se pueden provocar inclusive incendios y muchas cosas. Por eso, el método de tensión de desplazamiento del neutro, de lo que hemos avanzado el día de ayer, considero que es el método que nos permite identificar mejor este problema que se dan habitualmente en circuitos trifásicos con sistemas de tres fases, 4 hilos, ¿no? Muy bien, dicho esto, entramos a nuestra clase. Vamos a deshabilitar el video. Tenemos en este momento 52 alumnos conectados. Entiendo que el audio y la imagen está buena, se está comprendiendo lo que estamos exponiendo. ¿Me dan por si acaso un retorno, por favor? Sí, que todo está bien. Gracias. Entonces, vamos a avanzar nuestra materia. Voy a quitar la cámara, ¿no? Estamos quitando la cámara y vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Toda la pantalla, aquí está. Y ahí está compartiéndose. Mientras tanto, voy a atender el teléfono un segundo. ¿Aló? Sí, buen día, dígame. Muy bien, entonces, estamos compartiendo la pantalla. Me dan un retorno, por favor. A ver, estoy habilitando la clase de circuitos 3 en PowerPoint. Estamos habilitando la primera hoja que dice unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados. Me da un retorno, por favor, habilitando su micrófono. Se ve, Inge. Gracias. La unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados, el hecho clave del tema, que analicen circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados, ¿no? Utilizando medios tecnológicos, ¿no? Nuevamente, eso es lo que queremos reforzar, que no solamente aprendan a resolver circuitos trifásicos desequilibrados, a entender la solución o los problemas de circuitos trifásicos desequilibrados, sino además que utilicen medios tecnológicos, ¿no? Para hacer los cálculos. Los cálculos de circuitos complejos, es decir, de cálculos complejos de operaciones de números complejos, suma, resta, división y multiplicación, y también la simulación de circuitos trifásicos desequilibrados o equilibrados con simuladores, ¿no? Existen muchas aplicaciones. Hemos pasado también una actividad de identificación de conocimientos previos tecnológicos. Pues hemos pasado el día de ayer un reporte con los tipos de software o de aplicaciones más conocidos para simulación de circuitos, el uso del MATLAB, el uso de algún simulador, el uso del Excel, etcétera, ¿no? Utilicen medios tecnológicos, ¿no? Y no se limiten a uno. Yo no les recomiendo limitarse a uno porque las cosas en el tiempo van cambiando, van mejorando, hay diferentes opciones.
Tampoco, por supuesto, tener todo a la mano y aprender todos los innumerables recursos que existen, pero sí tener por lo menos conocimiento de 2 o 3 o 4 tipos, ¿no? Las opciones del Excel, por supuesto, es un tema ya básico hoy en día. No se puede ya concebir que alguien no domine el Excel, ¿no? A un nivel por lo menos medio, pero además tienen, por supuesto, otras aplicaciones ya más específicas, ¿no? Más avanzadas como el MATLAB y otro tipo de equipamiento, ¿no? También se nota la participación mayoritaria de la calculadora HP, ¿no? HP, y bueno, ahí está. También habíamos indicado que el alumno que quiera realizar, de los que han indicado que están interesados en realizar un software o una aplicación que permita calcular, resolver circuitos trifásicos desequilibrados, que realice su planteamiento, ¿no? A cambio del segundo parcial, ¿no? Esto sería a cambio del segundo parcial. Entonces, si alguien tiene ya algo avanzado y quiera concluirlo, quiere presentarlo, pues me hace la propuesta, un correo, y me dice, yo tengo esto, puedo desarrollar esto en tal tiempo, y pues es otra forma, por supuesto, de aprender y de consolidar sus conocimientos, ¿no? De manera que eso perfectamente también puede ser válido a cambio del segundo parcial, ¿no? En lugar del segundo parcial. Hoy día la clase es la clase 3 y tenemos el avance de materia, ¿no? Y aparte, por supuesto, el repaso de la clase 3 que hemos ido ya mencionando. Y acá tenemos la clase 3, si se fijan, ya está ahí en pantalla, con todas las láminas que hemos pasado el día de ayer, ¿no? Que hemos avanzado el día de ayer. Acá lo importante, como les decía, era la solución de circuitos trifásicos con el caso A, que era el cálculo de las corrientes de línea en función de las corrientes de fase en una cara conectada en delta. Luego habíamos visto este caso, que es el caso de una carga trifásica conectada en estrella, pero sin neutro. Y en este caso habíamos visto 2 formas de resolver. Una forma es convertir al caso A que hemos mencionado, y la otra es realizar esto mediante el método de desplazamiento del neutro, el cálculo del desplazamiento del neutro, ¿no? Es decir, este que está acá, el neutro, cómo se desplaza en el triángulo de tensiones. Aquí está el triángulo de tensiones, y resulta que el neutro se desplaza, ¿no? Ese desplazamiento del neutro es importantísimo conocer, pero además calcular. Y ese cálculo está acá ya en la siguiente lámina, ¿no? Y es lo que habíamos comentado, que supuestos, cómo podemos deducir aquello, y por supuesto el material de referencia bibliográfica está de la materia, específico de la materia, está ya el desarrollo con más detalle. Y también recordar que podemos convertir cualquier carga trifásica conectada en delta, la podemos convertir a carga en estrella equivalente. Cualquier carga en estrella equivalente la podemos convertir a carga en delta equivalente, ¿no? Y ahí también habíamos visto los conceptos principales para el desarrollo. Para el desarrollo de las ecuaciones, de las fórmulas en realidad que nos llevan a convertir uno u otro tipo de carga. No quiere decir que una carga en estrella es lo mismo que una carga en delta o es igual, no, físicamente no existe. Lo que existe es matemáticamente algo que nos permita a nosotros convertir y solucionar un circuito de manera más práctica o más directa, haciendo una conversión eléctrica matemática, ¿no? Que por supuesto, nos permite encontrar el mismo resultado que con el circuito real, ¿no? Pero siempre hay artificios matemáticos y eléctricos que nos permiten resolver este tipo de circuitos. Luego habíamos repasado nuestras actividades, habíamos conversado respecto al calendario. No tenemos una postergación todavía, no nos han comunicado oficialmente la postergación de la duración del semestre 1-2021. En todo caso, se ha fijado el segundo parcial para el 2 de julio y el 10 de julio el examen final.
con la opción de que si se posterga oficialmente, podamos el semestre, ¿no? Se amplía una o 2 semanas, podríamos ampliar una semana más, podríamos discutir, podríamos conversar respecto al examen final, pero ya no el segundo parcial, ¿no? Que está fijado para el 2 de julio. Luego habíamos recordado, bueno, que tenemos la tarea de grupo 2 que se entregó el día de ayer, donde los criterios de evaluación estaban indicados ahí en la presentación y correspondía a la entrega en plazo, es decir, anoche, hasta las 11 de la noche hemos esperado, a las 11:10 yo he sacado el reporte, ya tengo todos los alumnos que han entregado su tarea hasta las 11:10 de la noche, la tarea 2, ¿no? Todos los alumnos que han entregado, ahí ya tienen sus 2 puntos, ¿no? Obviamente que eso es para los alumnos que habían participado en la realización del trabajo. Luego tenemos la participación en grupo, que vale 6 puntos, y el contenido y calidad del video o del documento que han generado y que han subido el día de ayer. La participación en grupo va a ser una autoevaluación, no, una evaluación cruzada. Esta vez vamos a hacer una evaluación cruzada. Voy a generar un formulario para que en cada grupo evalúen la participación de sus compañeros, ¿no? Es interesante la evaluación cruzada porque nos permite ya no solamente percibir cómo me veo yo, sino que lo hemos hecho, lo hemos practicado en la tarea de grupo 1, sino ahora nos vamos a ver cómo lo vemos al compañero o cómo me ven los otros compañeros a mí. Y esto yo les recomiendo hacerlo de manera más transparente, no es un tema personal, no es un tema de que me gusta o no me gusta alguna persona o comparto, ¿no?, ideas con otra persona. Es un tema objetivo, que nos permite mostrar cómo me ven otras personas, ¿no? Entonces es interesante ese tipo de evaluación, la vamos a practicar ahora. El contenido y calidad, 12 puntos, eso ya depende de mí, yo tengo que bajar los archivos, son varios, entiendo que algunos videos, bueno, son más pesados, tengo que leer y vamos a hacer la calificación. En todo caso, todo eso vale 20 puntos, y la tarea individual vale 10 puntos, que hemos dicho que se va a publicar, a ver, vamos a ver, ya no me acuerdo en este momento. El viernes 18 se entregaba la tarea de grupo 2, que se entregó ayer. Ejercicio se va a publicar el viernes 25 de junio, ¿no? Y este es libre, ¿no? Esto no tiene calificación, es libre, pero se recomienda, por supuesto, que hagan los ejercicios antes del segundo parcial. Y la tarea individual, aquí está, se va a publicar el día 25 de junio y se va a entregar el día viernes 2 de julio, ¿no? La tarea individual. Y luego habíamos mostrado los resultados de los conocimientos tecnológicos, y acá es donde tenemos este PDF, por supuesto, se ha subido el día de ayer en la clase, ustedes lo pueden descargar o lo pueden consultar cuando gusten, y ahí podemos ver qué tipos de software o de aplicaciones son más utilizadas para cálculo de números complejos y para cálculo de simulación, no cálculo, sino simulación de circuitos trifásicos desequilibrados, ¿no? Y también los conceptos de qué entendemos, qué es lo que entendemos por un conocimiento previo, ¿no? Es bueno reflexionar en aquello, bueno, por eso nos sirve esa actividad de inicio de la unidad 3, que es recuperación de conocimientos previos tecnológicos. Luego, bueno, habíamos visto los que habían entregado la tarea hasta las 8 de la noche, que saqué este reporte, y hasta las 9 o 10 de la noche ya habíamos como 80, ¿no? Entonces, ya eso vamos a verlo más adelante. Clase 4. Nuestra clase 4 es virtual, como se muestra en la pantalla. Tenemos a los alumnos que están participando de la reunión de la clase virtual, ¿no? Esta clase virtual. Y bueno, esperemos aquí que esté todo en orden en cuanto al sonido y la imagen de la pantalla, ¿no? La clase 4 que estamos mostrando. Por favor, un retorno de alguien que pueda habilitar su micrófono y me confirme que se está escuchando bien el audio, y tenemos la pantalla también clase 4. Todo perfecto, Inge. Perfecto, gracias. Entonces pasamos ahora a
ver que tenemos 6 tipos de circuitos, como les decía, 6 tipos de circuitos trifásicos desequilibrados. Tipos. Recuerden siempre esto, son tipos de circuitos trifásicos desequilibrados que si logro aprender a resolver cada uno de ellos, yo sé resolver circuitos trifásicos desequilibrados. Cualquier circuito trifásico desequilibrado ustedes podrán resolver si comprenden a cabalidad cada uno de estos tipos. Pero el comprender no solamente significa que puedan resolver uno de estos circuitos, sino significa que la realidad ustedes la pueden condensar, la pueden concluir, la pueden reducir a uno de estos circuitos trifásicos desequilibrados. Y ahí les colocaba el ejemplo de una industria. Si en una industria tenemos 10 motores, ¿sí? 10 motores, y tenemos un conjunto de instalaciones eléctricas, focos, iluminación, computadoras, lo que tengamos. ¿A cuál de estos circuitos le correspondería esa situación? ¿Sí? ¿A cuál de estos circuitos? Entonces, si ustedes tienen problema en el neutro, seguramente verán que será un caso, el segundo caso que estamos mostrando en la pantalla, ¿no? Si tienen problema de neutro, problemas de tensiones diferentes entre las fases, probablemente se corresponda a un circuito como el que se está mostrando en la pantalla, ¿no? Con el puntero puede concluirse que corresponda a un circuito, pero siempre y cuando, claro, sea un sistema de 3 fases, 4 hilos, donde el cuarto hilo, el neutro, sea interrumpido por algún motivo y la carga está conectada a fase neutro, ¿no? En esta situación es condensar todas las cargas que están fase neutro, se las puede llevar a un equivalente fase neutro en paralelo, ¿no? El resultado de un paralelo de una de las fases se puede reducir a un circuito de este tipo de conexión de 3 fases, carga conectada en estrella de 3 hilos, ¿no? El cuarto hilo no existe. No existe y si existe, por algún motivo no se puede utilizar. O no está habilitado eléctricamente. Entonces, la habilidad consiste en que en la realidad yo pueda reducir a uno de estos tipos de circuitos, ¿no? Para poder hacer sus cálculos, para poder entender qué es lo que pasa, para poder opinar sobre alguna posible solución, etcétera, ¿no? Un mantenimiento, una reparación, un cambio de circuitos, un cambio de conductor, de repente tenemos un calentamiento excesivo en la matriz principal, en el cable principal, entonces evaluar por qué ocurre ello, para eso tengo que calcular lo que está pasando en este circuito. Inicialmente podría medir, tomar corrientes, ¿sí? Y ver desequilibrio, ahora simular eso para ver ese desequilibrio, cambiando conductor a cuánto variaría esa corriente o esa caída de tensión, ¿no? Que probablemente esté provocando el calentamiento, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante asociar siempre esto a la realidad, pero si ustedes logran condensar un circuito real a uno de estos 6 tipos, pues pueden resolver cualquier tipo de circuitos trifásicos desequilibrados. El primer caso, carga en delta o estrella, perdón, carga en delta o triángulo, ya hemos avanzado, por eso ya tenemos la carita feliz. También hemos avanzado en la carga en estrella, ¿no? También tenemos la carita feliz, o sea, ya conocemos. Ahora nos toca los otros tipos de circuitos, ¿no? Un circuito donde tengo una carga en delta y una carga en estrella y en paralelo, ¿no? ¿Cómo puedo resolver estos circuitos? Luego tenemos otros tipos, el tipo de circuito donde tengo la carga en estrella, pero el neutro se mantiene, el neutro existe. ¿Cómo resuelvo este tipo de circuitos?
Y este otro ya sería un circuito más completo, real, ya más completo y más representativo de la realidad, donde tengo la fuente, tengo una línea de transporte o transmisión donde se registran valores de impedancia, ¿no? En una instalación eléctrica industrial, la fuente está en el transformador, ¿ya? Y el cable principal que ingresa desde el transformador hasta donde están las cargas se puede considerar que es la línea de transporte. Si esa línea de transporte es corta, se puede despreciar el valor de la impedancia de la línea, ¿no? Se puede despreciar. Y eso simplifica el cálculo y me voy a un cálculo similar al que tenemos aquí en pantalla que estoy mostrando con el puntero. Si es que no es despreciable estos valores de impedancia, entonces no puedo utilizar un circuito simplificado, tengo que utilizar el circuito más complejo y más completo. Ya en línea de transporte, en distribución, si tenemos aquí el generador y acá una línea de transporte, una línea de transmisión, por ejemplo, en alta tensión, yo ya no puedo despreciar estos valores, ¿no? Ya no puedo despreciar las impedancias de la línea de transporte. Entonces, el circuito ya es más complejo, como el que mostramos en la pantalla. Y en el último caso tenemos un circuito también completo, complejo, donde tenemos línea de transporte, pero la carga está conectada en delta. Carga en delta y fuente en estrella, ¿no? Como la carga está conectada en delta, el neutro de la fuente no se utiliza, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay dónde conectar, ¿no? Por más de que existiera el neutro, no hay dónde conectar en la carga en estrella. Perdón, en delta, carga en delta, ¿no? O triángulo. Entonces, el caso C. El caso C, dos cargas, una en delta y una en estrella, en paralelo. ¿Cómo resuelvo este tipo de circuitos? Pues la forma de resolver es encontrar en qué cargas estarían en paralelo. Si se dan cuenta, esta carga en delta, la impedancia Z2, por ejemplo, está entre la fase superior y la del medio. En la carga en estrella tengo una carga que está en la fase superior y en la del medio, pero tengo dos impedancias, ¿sí? Dos impedancias. Entonces no puedo encontrar un paralelo, no puedo hacer un paralelo directo entre Z2 y ZB y ZC, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer para resolver estos circuitos? Ahí pues recurrimos a la conversión de eléctrica, matemática, teórica, ¿sí? De un circuito equivalente, convertir un circuito en estrella a un circuito en delta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí vamos a convertir la carga en estrella, la vamos a convertir a carga en delta o triángulo, ¿no? Entonces, si yo convierto eléctricamente, matemáticamente, la carga en estrella a carga en triángulo equivalente, pues ya puedo encontrar paralelo de Z2 con ese equivalente en triángulo, ¿no? Paralelo de Z1 con el equivalente en triángulo. Paralelo de Z3 con el equivalente en triángulo, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como se puede resolver este tipo de circuitos. Y una vez que tengo el paralelo de ambos circuitos, pues ya retorno a un circuito que tenemos acá en la pantalla, ¿no? A ver, voy a retornar
recordando nuestra clase anterior, a este circuito, ¿no? Es decir, el paralelo de dos triángulos se resumen en un solo triángulo, ¿no? Una carga en triángulo equivalente. Por lo tanto, ya sé resolver. Para resolver este circuito, bueno, ya sabemos cómo es el método, ¿no? Entonces, esa es la forma de resolver este tipo de circuitos, ¿no? Si tengo una carga en delta y una carga en estrella, la carga en estrella la convierto a su equivalente en triángulo, ¿no? Y con eso ya puedo encontrar una sola carga en triángulo equivalente. ¿Cómo se convierte una carga en estrella a carga en triángulo? Ahí está, vamos a ir a la clase del día de ayer, donde hemos deducido y hemos mostrado cómo se puede convertir una carga en estrella a una carga en triángulo equivalente, ¿no? Ahí está en la pantalla. Entonces, retornamos, y esa es la forma como se puede resolver este tipo de circuitos. El caso C, carga desequilibrada conectada en triángulo y en estrella. Otra forma, podríamos intentar convertir esta carga en triángulo a una carga en estrella, ¿sí? Podría intentar, pero lo voy a poner con rojo, esta no va a funcionar. ¿Por qué? O sea, no voy a poder aplicar acá el paralelo. ¿Por qué? Porque si bien puedo encontrar una carga equivalente en estrella, no hay problema, lo hago, pero resulta que la impedancia ZB no está en paralelo con la impedancia equivalente en estrella que estoy mostrando en la pantalla. ¿Por qué no está en paralelo? Porque no están a la misma tensión. Fíjense, si bien la parte superior estaría a la tensión de la fase superior, la parte superior de ZB está a la tensión de la fase superior, ahí no hay problema, pero el neutro, este punto neutro, ¿sí? Este punto neutro, eléctricamente no es el punto N, porque no tengo el conductor neutro físico que sujete ese punto. Eléctricamente ese punto está flotante. Este neutro se desplaza. ¿Dónde se desplaza este neutro? Hemos visto que se desplaza según el valor de las impedancias y las admitancias, ¿no? Es decir, este se ha desplazado eléctricamente, este se ha desplazado eléctricamente. Entonces, nada nos asegura que este punto común del circuito equivalente en estrella sea el mismo punto, eléctricamente sea el mismo punto del común de la impedancia real en estrella, ¿sí? Por lo tanto, no están en paralelo. Es decir, el método de convertir la impedancia en delta a estrella no nos sirve, no podemos aplicar porque no podemos asegurar que estén en paralelo. En cambio, convertir las cargas a delta sí nos permite encontrar los paralelos porque podemos aseverar que las tensiones de línea son tensiones que sujetan la carga, que mantienen la carga en paralelo. Por lo tanto, puedo reducir el circuito a un circuito de delta, de conexión en delta equivalente. Esa es la forma como se resuelve este tipo de circuitos, carga desequilibrada conectada en triángulo y en estrella. Este es otro tipo de circuito, el caso D, donde tenemos la carga conectada en estrella. Pero en este caso el neutro físico existe. El neutro físico existe, es decir, no está interrumpido, existe, está conectado, no tiene ninguna normalidad. Las tensiones de fase alimentan a la carga en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. Y el neutro sujeta el punto común, ¿cierto? El neutro físico del sistema, el neutro físico de la carga y el neutro físico del sistema de generación. Por lo tanto, ¿cómo resuelvo esto? Pues es súper sencillo.
¿Por qué? Es súper sencillo porque aquí vamos a generar una... Aquí está. Esta tensión de línea, perdón, tensión de fase, la tensión de fase, la tensión de fase, esta tensión de fase, la voy a poner con el puntero, voy a señalarlo con puntero, la tensión de fase de la fuente es la misma tensión que aplicamos sobre la carga, ¿sí? Es la misma tensión que aplicamos sobre la carga. Por lo tanto, esta carga es, claro, un número complejo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo puedo calcular la corriente que circula por la carga? Pues no es nada más que si existe una tensión y existe una impedancia, se calcula de esta manera, ¿no? Este es B, le llamaremos B1, ¿sí? Le llamamos B3 mejor. B3, ¿ya? Entonces resulta que la corriente, esta corriente I3, la corriente I3, ¿sí? Es la misma corriente que circula por la carga. La corriente que circula por la línea es la misma corriente que circula por la carga en la fase C. Por lo tanto, I3 es igual a B3 sobre ZC. ¿Sí? Entonces, I3 puedo calcular fácilmente, ¿verdad? Directamente necesito la tensión fase neutro B3 y necesito el valor de la impedancia. Puedo calcular con eso I3. Lo mismo puedo calcular para la fase I1, la corriente I1, para la fase A, y puedo calcular lo mismo de la misma forma para la fase C o 3. Lo único que voy a requerir son las tensiones de la fuente, tensiones de fase de la fuente. ¿Qué requiero? B1. Necesito conocer B1. Necesito conocer B2. Y necesito conocer B3, que son tensiones de fase. ¿Cierto? Solamente necesito conocer esas tensiones de la fuente B1, B2, B3. Y el resto se calcula, ¿no? Porque el valor de la impedancia de la carga es conocida, puedo calcular la corriente I3, la corriente I1 y la corriente I2. ¿Cómo puedo conocer los voltajes de fase, ¿no? Los voltajes de fase de la fuente. Normalmente la fuente se conoce por el voltaje nominal, digamos 220 voltios, ¿no? Y la secuencia, por decirles, no me gusta usar positiva, negativa, pero ahora para ver por qué no es conveniente usar positiva, negativa, vamos a mencionar que fuera positiva, ¿ya? Entonces, puedo hacer mi diagrama de tensiones y puedo decir, aquí está B1, ciertamente B2 tiene que estar acá, o B3, cualquiera de los dos, no sé cuál todavía, eso me va a decir la secuencia, pero a 120 grados, ¿no? Se entiende que la fuente siempre es una fuente simétrica equilibrada, ese también es un concepto importantísimo.
siempre las tensiones de puente se pueden considerar simétricas equilibradas, ¿no? Porque es el generador, porque es el transformador, ¿no? Por ese motivo se puede considerar, es razonable pensar que esa puente es simétrica equilibrada. ¿Cuál es este? Es B2. ¿Cuál es B3? Esa es la pregunta. Si yo logro identificar cuál es B2 y B3, tengo B1, B2, B3 y puedo calcular todo el circuito. B1 lo puedo asumir que sea 220 voltios, 0 grados, ¿no? 220. 0 grados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es este? ¿Es B3 o es B2? ¿B3 o B3 o B2? ¿B3 o B2? Bueno, eso me da la secuencia. La secuencia, ¿no? Este va a ser B2, este va a ser B3. ¿Por qué? Porque este va a circular, cuando hago girar en sentido antihorario este sistema de tensiones en sentido antihorario, ¿sí? Veo pasar B1, después pasa B2, después pasa B3 como vectores. Por lo tanto, es un sistema tensión B1, B2, B3. A ese B1, a ese orden por el que pasan las tensiones en el orden numérico, se llama positiva. B1, B2, B3. O si quieren, RST. A eso se acostumbra a llamar positiva. Negativa sería B1, B3, B2. Entonces, esta secuencia es un dato importantísimo, ¿sí? Es un dato importantísimo para poder determinar cuáles son las tensiones B2 y B3, ¿sí? ¿Por qué no me gusta usar el positivo o negativo? Porque no es nada más que es el orden por el cual pasan las tensiones. El positivo y negativo confunde con el giro del motor, ¿no? Ustedes cuando conectan un motor trifásico, conectan y este gira en un sentido y cuando cambian una de las fases por la otra, les gira en el otro sentido, ¿verdad? Entonces a uno le llaman a un sentido de giro a la derecha, si quieren le llaman positivo, al otro giro le llaman negativo. No es nada más que eso. Entonces, para no confundir, y lo correcto es utilizar para mí B1, B2, B3. ¿Cuál es la secuencia de este sistema? B1, B2, B3. ¿Cuál es la secuencia en el otro sentido? Sería B1, B3, B2. Y luego se repiten, ¿no? Porque pasa B1, pasa B2, pasa B3, vuelve a pasar B1, vuelve a pasar B2. Entonces, esta secuencia sería B1, B2, B3, B1, B2, B3, pero también se puede ver así. Se puede ver B1, B2, B3, vuelve a pasar B1, vuelve a pasar B2, vuelve a pasar B3, ¿no? Entonces la secuencia de estos vectores va a ser B1, B2, B3, es una opción, B1, B2, B3, pero también es otra opción, la vamos a hacer con otro color y con un marcador. También la secuencia es B2, B3, B1, y es la misma. O también puede ser B3, B1, B2, ¿no? Mejor la hagamos con otro color. B3, B1, B2. Entonces, la secuencia B1, B2, B3 es igual a la secuencia B2, B3, B1, es igual a la secuencia B3, B1, B2, ¿sí? De cualquier forma es lo mismo. Y esa es la forma de resolver este tipo de circuitos ya con la fuente y el neutro en operación, ¿no? El neutro está en operación, está conectado a la carga en estrella.
Ese es el caso del circuito con carga desequilibrada conectada en sistema de 4 conductores, ¿no? Trifásico de 4 conductores con carga en estrella. Acá tenemos un caso más complejo, el caso más complejo que tenemos de conexión de carga fuente, donde ya tenemos las impedancias de la línea. Ya no son despreciables las impedancias de la línea, ¿no? La línea tiene impedancias ZLA, ZN en el neutro, ZLB en la fase, ZLC en la otra fase en la línea. Y la impedancia y la carga es una impedancia trifásica conectada en estrella. Al tener estrella, normalmente el neutro físicamente está conectado, ¿no? La fuente es simétrica equilibrada, BAN, BA'N', BC'N', BB', y estas tensiones, al alimentar a la línea y a la carga, generan, por supuesto, corrientes que están marcadas en rojo, ¿no? Con líneas en rojo. ¿Cómo se puede resolver estos circuitos? Ya no podemos aplicar la tensión fase neutro, solo para ir, digamos, discutiendo opciones de solución. Ya no puedo utilizar la tensión fase neutro, porque esa tensión fase neutro no es la misma tensión fase neutro que recibe la carga. ¿Por qué? Porque al medio tengo dos impedancias, la impedancia de la línea y la impedancia del neutro, ¿no? Entonces no puedo aplicar la tensión de fase de la fuente sobre la impedancia de la fase A de la carga. No puedo aplicarla directamente para calcular la corriente que circula por la carga, ¿no? Porque tengo caídas de tensión en la impedancia de la línea y en la impedancia de la línea de neutro. Muy bien. Entonces, estos circuitos ya son más complejos de resolver, ¿no? Lo que podemos aquí hacer ya es un análisis de malla. Un análisis de malla. Tenemos acá en rojo, puedo identificar la malla 1, la malla 2 en amarillo y la malla 3 en verde. ¿Cuáles serían esas mallas? Ahí está. Vamos a... Malla A, en rojo. ¿Qué es una malla? Es un circuito cerrado. Esa es una malla, ¿no? Ahí está el circuito cerrado en rojo. Esa es la malla 1. ¿Sí? Malla 1. ¿Dónde veo otra malla? La malla 2, en amarillo. Aquí está la malla 2 en amarillo. Ahí estamos señalando la malla 2, ¿no? A ver, vamos a hacer con marcador más grueso. Malla 2. No, está mal. Malla 2.
Ahí está la malla 2, ¿no? Malla 2. Y la malla 3, aquí está la malla 3. Malla 3, esto es importante entender las mallas. Es un circuito cerrado, ¿sí? Y por eso estoy identificando 3 mallas. 3 mallas. Ahí está, ¿sí? Malla 3. Perfecto. Entonces, en el circuito, fuente, línea de transmisión, carga en estrella, con neutro conectado, puedo encontrar 3 mallas. 3 mallas que son circuitos cerrados, circuitos eléctricos cerrados, ¿no? Si logro escribir las ecuaciones de las 3 mallas, tensión de fuente, caída de tensión en la línea A con la corriente IA', caída de tensión en la carga ZAN, producto de la circulación de la corriente IA', y puedo calcular además la caída de tensión en el neutro, en la impedancia del neutro de la línea de transmisión, motivado o producto de la corriente que circula por el neutro, puedo entonces calcular todas estas tensiones, ¿no? Sumatoria de tensiones de fuente igual a sumatoria de caídas de tensión, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en una malla? En una malla ocurre que las tensiones también son iguales. Las tensiones de la fuente o las fuentes con las tensiones de la carga son iguales, son con las caídas de tensión, ¿no? Siempre hay que recordar que la energía no se pierde, la energía se convierte, se transfiere, se utiliza, ¿no? El principio de conservación de la energía también aplicamos en este tipo de circuitos. Las corrientes con Kirchhoff, sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen, ¿no? No hay otra, o sea, no podemos pensar que pueden entrar 3 amperios y salir solamente 2. ¿Qué pasa con uno? ¿No? No hay eso. Lo mismo en tensiones. En las mallas pasa lo mismo. Las tensiones que se generan en el generador o la tensión del generador es la tensión que tiene que utilizarse en la línea eléctricamente, ¿no? Tiene que utilizarse en la carga y tiene que utilizarse en la línea neutro. Lo mismo pasa en la malla 2. Lo mismo puedo hacer en la malla 3. ¿Sí? Y tengo algo en común. Si escribo las ecuaciones, esas ecuaciones donde las tensiones de puente son iguales a las caídas de tensión en línea, carga y neutro, línea, carga y neutro, línea, carga y neutro. Entonces, si puedo utilizar esas ecuaciones, puedo escribirlas, puedo encontrar que tienen algo común, que es la corriente de neutro, en el sentido que estoy dibujando en la flecha. Para corrientes, recuerden además que tengo que elegir un sentido de la corriente, tengo que elegir para hacer las operaciones. Después el cálculo ya me ratificará si ese es el sentido efectivo de la línea, perdón, de la corriente o es otro. Pero tengo que elegir. Entonces, la corriente IN, N' es un común de los 3 sistemas de ecuaciones, de los 3 sistemas. Por lo tanto, ahí puedo despejar IN, N'. Despejo IN', con eso calculo esta corriente, y al calcular esta corriente, pues ya automáticamente
despejo la corriente de la línea en la fase A, la corriente de la línea en la fase B y la corriente de la línea en la fase C. Conociendo las corrientes de línea en la fase A, B y C, puedo calcular las caídas de tensión en la impedancia de la línea en la fase A, en la impedancia de la línea en la fase B, en la impedancia de la línea en la fase C, y también la caída de tensión en el conductor neutro, ¿no? ¿Cuánta tensión pierdo en el conductor neutro? Cae en el conductor neutro. Puedo conocer también con qué tensión opera la carga en la fase A, con qué tensión opera la carga en la fase B, con qué tensión opera la carga en la fase C, ¿no? Todo eso se puede calcular con este tipo de circuitos y con la metodología que estamos explicando. La impedancia de la fase A, la impedancia de la línea en la fase B y la impedancia de la línea en la fase C normalmente son iguales, ¿sí? Normalmente son iguales. Esto porque en las líneas de transmisión se diseñan circuitos simétricos, circuitos equilibrados. Y si no lo fueran, se hace transposición cada cierta distancia para lograr que estas impedancias sean iguales. La impedancia de la línea A, la impedancia de la línea B, la impedancia de la línea C sean iguales, ¿no? Entonces, es habitual pensar que, y es normal pensar, y es correcto además, que las impedancias de la línea A es igual a la impedancia de la línea B, es igual a la impedancia de la línea C. No así el neutro, porque ustedes recordarán que normalmente el neutro es un conductor más delgado que el de las fases, ¿no? Entonces, la impedancia del conductor neutro no tiene otro valor. ¿Cómo se calculan esas impedancias? Pues depende de la complejidad del circuito, ¿no? Los circuitos eléctricos de alta tensión tienen los métodos eléctricos, los métodos de cálculo de los parámetros eléctricos de la línea, ¿no? Por supuesto que existen simuladores también para esto, pero académicamente, materia más adelante, cuando estén en líneas de transmisión, aprendan a calcular las impedancias de la línea, la impedancia del neutro, las impedancias de la línea, ¿no? Bueno, eso dependerá físicamente, por supuesto, del tamaño del conductor, de la longitud del conductor, dependerá de la separación entre las fases, las distancias a las estructuras, etcétera, ¿no? Tiene toda una metodología de cálculo aquello de las impedancias. En circuitos más pequeños, simplemente podríamos considerar que son resistivas, ¿no? En circuitos pequeños en el sentido de longitud, ¿no? La parte inductiva se puede considerar despreciable y la parte resistiva sí, se puede hacer un cálculo para tener valores aproximados de impedancia de las líneas, ya con circuitos de cierta distancia, ¿no? Entonces, se pueden hacer los cálculos también de la resistencia, de las impedancias de resistencia de los conductores de línea y del neutro. Ahí están las ecuaciones en la malla 1, en la malla 2 y en la malla 3. ¿Qué tenemos acá? Que las tensiones de la fuente son iguales a las caídas de tensión en la línea, en la carga y en el neutro. La caída de tensión en la malla 2 son iguales, la sumatoria de caídas de tensión, a la tensión de la fuente en la fase B. La malla 3, la tensión de la fuente en la fase C, es igual a las caídas de tensión en cada una de las impedancias de línea, de carga y de neutro. Como tengo tres ecuaciones y tengo un elemento común, un componente común que es la corriente de neutro, ¿sí? Puedo despejar esta corriente de neutro y tener esta expresión que está aquí abajo, ¿no? Y esa expresión es la que nos permite conocer la corriente de neutro, calcular la corriente de neutro. ¿Qué corriente va a circular por el neutro? Ahí está la expresión. ¿De qué depende? Depende de las tensiones nominales de la fase A, de la fuente,
de la fase B de la fuente, de la fase C de la fuente, de la impedancia de la línea en la fase A, más la impedancia de la carga en la fase A, denominador en el primero de los componentes, ¿no? Más el segundo componente con la fase B y con la fase C, línea y carga. Y en el denominador, toda esta expresión, 1 más 3 componentes, y uno de los componentes es la impedancia de neutro, ¿sí? Dividido entre la impedancia de la línea más la impedancia de la carga en la fase A, para la fase B, para la fase C. De esa manera puedo calcular la corriente de neutro. Esta corriente de neutro que es fundamental en este sentido, I n a n', y de n a n', en el sentido de la flecha. Y de n a n', en el sentido de la flecha que hemos mostrado, se calcula con esta expresión, pero hemos deducido este cálculo con el análisis de mallas. Con lo cual, si entendí, y por supuesto con la práctica que vamos a todavía tener, con los ejercicios, ustedes van a consolidar este conocimiento y van a poder calcular este tipo de circuitos que ya tiene también carita feliz, ¿no? Ya hemos aprendido a calcular circuitos con carga en paralelo, con carga en estrella, carga en estrella con neutro, con impedancias de línea despreciable, y acá un circuito completo con carga en estrella, impedancias no despreciables de la línea y del neutro, ¿no? Ya tenemos prácticamente todos los casos, ya los podemos resolver, todos los casos, desde que podamos identificar este tipo de circuitos en un circuito real, todos los casos podemos resolverlos. Nos falta el último caso, que es muy raro, pero sí puede existir, donde la fuente está conectada en estrella, ¿sí? Como es habitual, y la carga está conectada en delta o triángulo, ¿no? En este caso, ¿cómo se puede resolver esto? Ahí está. ¿Cómo podríamos resolver este caso, último caso, el caso F, carga desequilibrada, sistema estrella delta? Me dan un retorno, por favor, si se está escuchando. Estamos en pantalla en el caso F. Se escucha, Inge. Perfecto, gracias. Este es el último caso. Ahí está la solución. Tenemos una fuente, como es normal, conectada en estrella. Es muy difícil que ustedes vean una fuente conectada en delta, ¿no? Puede existir algún caso de un transformador conectado en delta, pero un generador normalmente está conectado en estrella, trifásico, ¿no? Este generador o esta fuente alimenta con impedancias no despreciables de la línea, alimenta una carga conectada en delta, ¿sí? ¿Cómo se puede resolver? Pues está bastante sencillo, porque ya sabemos convertir carga delta a estrella. Aquí está. Puedo convertir la carga en delta, ¿sí? La carga en delta la puedo convertir a estrella equivalente. Si la convierto a estrella equivalente, puedo sumar en serie la carga de la línea, la impedancia de la línea, perdón, impedancia de la línea, de la fase que estoy mostrando, más la impedancia equivalente de la carga ya en estrella equivalente, ¿sí? Y encontrar este circuito donde tenemos una fuente y una carga eléctrica equivalente conectada en estrella, ¿sí? Y eso ya sabemos resolver, ¿no? Sería el caso el caso D. Voy a retornar este caso, ¿no? El caso C, el caso E, no, D.
A ver. Ahí está, ¿no? El caso T. Es exactamente ese caso. Y acá, ahí está, ¿no? Entonces, este circuito, el F, se puede resolver convirtiendo la carga en delta a estrella y luego hallando la suma serie de dos impedancias, la impedancia de línea más la impedancia equivalente de la carga ya conectada, equivalente ya conectada, ya es esquematizada como carga en estrella. Y está resuelto. ¿Cómo resuelvo este circuito desequilibrado? Tengo dos formas. Una forma a través de convertir este circuito, nuevamente convertirlo a estrella, ¿no? Perdón, a delta. Lo puedo convertir a delta y resuelvo por este método, ¿no? O lo puedo directamente aplicar el método de desplazamiento del neutro, ¿no? También puedo hacerlo porque esta es una carga en estrella conectada sin neutro, por lo tanto puedo utilizar el método de desplazamiento del neutro. No sería muy recomendable, lo pueden hacer, les va a dar el mismo resultado, pero no sería muy recomendable realizar el cálculo por el método de desplazamiento del neutro, que es un poco más complejo, ¿no? Porque no existe en realidad esta impedancia, ¿no? Esta carga equivalente conectada en estrella no existe, es un equivalente matemático. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que esté calculando tensión de desplazamiento del neutro, ¿no? Físicamente no existe eso, ¿no? No tiene ningún sentido calcular. Si quieren lo pueden hacer y el resultado va a ser el mismo, ¿no? La corriente en la línea tiene que ser la misma calculada por el otro método, ¿sí? Tanto en módulo como en ángulo. Y las ecuaciones para convertir la carga de delta a estrella y de estrella a delta, ahí están ahí abajo, están resumidas, la que habíamos aprendido, la que habíamos conocido y aprendido a deducir en la clase anterior, clase 3. Con esto ya tenemos carita feliz con todos los circuitos. Ya estamos contentos de que podemos resolver cualquier tipo de circuito trifásico desequilibrado en los esquemas de carga conectada en... Acá voy a habilitar el puntero. Conectada en delta, carga conectada en estrella, sin neutro, carga conectadas en paralelo, cargas delta y estrella conectadas en paralelo, carga estrella conectada con neutro, ¿no? Carga circuito completo, donde se ve fuente, línea de transporte no despreciable en cuanto a sus valores de impedancia, y la carga en estrella. Y el último caso, fuente en estrella y carga en delta, con impedancias de línea no despreciables. Ya sabemos calcular todo aquello, ¿no? Bueno, además vamos a convertir ya algunos ejercicios que no los vamos a resolver hoy día, los vamos a resolver en la siguiente clase, pero ya los podemos colocar acá para que ustedes interesados en avanzar la materia, pues vayan resolviendo estos ejercicios, ¿no? Vayan viendo la solución de estos ejercicios. Y ya con mejor conocimiento previo, que va a ser el intentar resolver los ejercicios, ya haríamos la siguiente clase donde vamos a ver el detalle de la solución de esos ejercicios que está en pantalla. Y ya estos los vamos a publicar para que ustedes vayan repasando y avanzando. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Por supuesto, es hacer cálculos de cada uno de estos tipos de circuitos, ¿no? Cada uno de estos debemos calcular y resolver. No necesitan ustedes esperar también que se publiquen. Ustedes pueden darse valores de impedancia desequilibrados en la carga, en cualquiera de los circuitos, y pueden hacer su ejercicio, ¿no? Y resolverlo de una manera y de otra manera para ver que se puedan corroborar los resultados, ¿no? Y si tienen un simulador,
pues utilicen su simulador y comparen el resultado que da el simulador contra el resultado manual, si ustedes quieren, ¿no? De cálculo manual. Si ustedes quieren desarrollar una aplicación que les permita resolver este circuito, que sería el más complejo, sería muy bueno, ¿no? Tienen su aplicación y si ustedes desarrollan esa aplicación y la muestran de manera formal y bien hecha, obviamente eso puede valer como segundo parcial también para aquellos que están en condiciones de desarrollar una aplicación o un software o algún modelo que permita esa solución de manera efectiva, correcta y automática, ¿no? Es decir, mediante el uso de la aplicación. Y es muy interesante después, en este tipo de circuitos, por ejemplo, que ustedes se den la tarea de calcular la caída de tensión acá, dada una fuente y una carga en estrella, una determinada carga, conocer cuánta tensión cae acá, en la línea. En términos, digamos, solamente de módulo, podemos decir que acá tenemos 220 voltios, o si ustedes quieren 115 voltios, bueno, 115. Y resulta que acá en la línea cae una tensión. ¿Cuánto cae en la línea? Imagínense que caigan 5 voltios, bueno, está en un 5%, 6% la caída de tensión, ¿no? 4%, 5% la caída de tensión. Pero si esta impedancia es mayor o esta corriente que demanda la carga es mayor para ese valor de impedancia, entonces esta caída de tensión puede ser 20 voltios, por decirles algo, y el 115, 20 voltios caen en la línea, por lo tanto, un 20% o cerca de un 20% está cayendo de tensión en la línea, ¿no? Eso provoca, por supuesto, mucha pérdida. Pueden calcular la pérdida también, tienen corriente, tienen impedancia, pueden calcular la pérdida activa y la pérdida reactiva, ¿no? O el consumo reactivo, si ustedes quieren, de la línea, ¿no? Entonces, pueden ver la pérdida activa, que cae en la línea, la caída de voltaje, pueden ver también cuánto reactivo consume la línea o cuánto capacitivo aporta la línea también, ya haciendo los cálculos, ¿no? Y es interesante ya empezar a simular este tipo de circuitos, que les va a servir mucho, por supuesto, más adelante, cuando vean circuitos más complejos, circuitos de alta tensión especialmente, o flujos de potencia, ¿no? Pero estos son los análisis importantes, básicos, que es necesario que ustedes los vayan conociendo y desarrollando y madurando en esta materia de circuitos eléctricos 3. Bueno, los ejercicios habíamos mostrado y gracias. Vamos a... Dije, una pregunta. Adelante. Sí, para el último caso que hemos visto, no entendí para qué nos sirve hacer el cambio de lo que estaba en delta, convertirlo a estrella. No podríamos, o sea, ¿para qué usamos ese cambio? En el caso F, Sí, en el caso F. ahí está en pantalla. Este es el caso F, ¿verdad? Tenemos fuente en estrella, carga en delta y tenemos impedancia en la línea, ¿no? Como tengo impedancia en la línea, la tensión de la fuente, fíjense, la fuente fase neutro no se utiliza, pero se utiliza fase-fase. La tensión fase-fase se aplica a esta impedancia Z2, pero no directamente, porque hay una caída de tensión en la línea. Por lo tanto, la tensión de línea no es la tensión que aparece en la carga Z2. Por lo tanto, tengo que ver algún otro método que me permita realizar el cálculo. No es directo. El tema es, lo que interfiere en el cálculo simple es la impedancia de la línea. ¿Cómo puedo resolver esto? Entonces, lo que hago es convertir a estrella y hallo el serie
de la línea más la conversión a estrella y encuentro este circuito en estrella equivalente. Y de ahí procedo a la solución, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la duda? Sí, entonces, una vez hayamos, o sea, lo que no estaba entendiendo, una vez hayamos haciendo el serie entre lo que hemos convertido a estrella y la impedancia de la línea, lo que tendríamos que hacer sería volverlo a convertir en delta y trabajar como el caso uno, Esa o no se sería, sí, podría. sí, correcto. Esa es la forma uno de resolver. Ya estamos acá con este circuito equivalente en estrella y para resolver este circuito equivalente en estrella corresponde al caso D. Para resolver el caso D tengo dos formas, ¿no? Una forma es convertir nuevamente a delta, que es el caso amarillo, y otra forma es emplear el método de desplazamiento del neutro, ¿no? En este caso hemos señalado que el método de desplazamiento del neutro no sería conveniente utilizar porque, pese a que nos va a llevar al mismo resultado, pero no es conveniente porque físicamente no existe neutro. Entonces, no tiene ningún sentido calcular el desplazamiento de neutro. Y lo que tenemos es otra vez convertir a delta. Sí. No sé si está claro ahora. Ok, ok, ahora está más totalmente claro. Ahora, tenía una pregunta de ayer del tema que vimos ayer, justo en el caso B, cuando no convertíamos a delta, sino calculábamos el neutro que estaba flotante. Eh, ¿qué es lo que... No entendía cuál era el valor que tiene el y vector en la ecuación para hallar los voltajes? A ver, vamos a la clase de ayer, ¿no? A ver, vamos a ver. Me parece que es este caso, ¿no? Sí, tenemos la carga en estrella, ¿no? Y habíamos dicho que la tensión de línea, las tensiones de línea, se representan como el triángulo de tensiones, ¿sí? Cuando existe neutro o las cargas son equilibradas, se da la condición de existencia de N, el punto eléctrico N, es decir, el punto equidistante a los vértices del triángulo eléctrico, ¿no? El triángulo de tensiones. Pero en la realidad, cuando no existe neutro y las impedancias de la línea, perdón, de la carga son desequilibradas, ocurre que el neutro se desplaza y se vuelve O, ¿no? Entonces, esa tensión de desplazamiento del neutro habíamos deducido que tiene esta ecuación, ¿no? Y depende de los voltajes, ¿no? Depende del voltaje de la fuente, del voltaje de la fuente, más, multiplicado por la admitancia de la carga en la fase A. Es decir, este Z de la carga, el Z de la carga, ¿no? El ZA, inverso se llama admitancia. Entonces, voltaje de la fase por la admitancia de la carga para la fase A. Para la fase B, para la fase C, sumadas todas ellas, dividido entre la suma de las admitancias. Ese es el valor, esa es la expresión que nos permite calcular el vector BNO, es decir, la tensión de desplazamiento del neutro, cuánto se ha desplazado el neutro, ¿no? Esa es ese es el esquema y la admitancia no es nada más que el inverso de la impedancia, tanto para la fase A como para la fase B como para la fase C. ¿Qué es la impedancia de la carga? Es los valores de impedancia de la carga, ¿no? Y el invertido en cada caso es la admitancia, también para cada caso. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguna otra consulta?
Ya, entonces, obviamente, esta presentación también la vamos a grabar. De hecho, ahorita mismo ya la podemos grabar para que ustedes vean. La vamos a exportar como PDF. Unidad 3.4 PDF, tamaño mínimo, para que no sea muy pesado. El directorio ya está aquí. Ahí está la clase, ¿no? Está el PDF, o sea, la clase, la presentación de la clase la estamos convirtiendo en PDF para que la podamos subir a el Power lo voy a grabar, va a quedar como histórico de la clase. No tenemos ningún mensaje, consulta, estamos nuevamente en la pantalla de la clase. Ahora vamos a ingresar, podemos ingresar aquí en nuestra clase, ¿no? En trabajo de clase, lo que hacemos es en la clase, en la unidad 3, ¿no? Vamos a subir el archivo de la clase 4, el que acabamos de generar como PDF. Crear material, clase 4. No hay ninguna descripción, no es necesario. Estoy añadiendo la clase 4. Pero el PDF, ¿no? Que es más liviano. 897K. Ahí está, unidad 3, clase 4. Está subiendo. Lo tengo que asignar al tema, por supuesto, de la unidad 3, ¿no? Y lo puedo programar la publicación, la puedo publicar de inmediato. En este caso estamos publicando de inmediato. Vuelvo a consultar. Clase 3 ya debe estar publicado. Clase 4, ¿no? Clase 4 en la unidad 3. Y en el tablón les va a aparecer a ustedes un mensaje y seguramente también les manda mensaje a su Gmail, a su correo. Al correo institucional de estudiante. Les manda el mensaje de que hemos publicado a las 11:15 la clase, el material de la clase 4, ¿no? Ya está listo. Entonces, ahora lo que hacemos es dejamos de compartir pantalla, dejar de presentar, habilito cámara y estamos listos para concluir la clase. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? Muy bien, entonces, muchas gracias. Estamos con 50 alumnos en asistencia y un saludo a todos. Buen fin de semana, aunque estamos en cuarentena, buen fin de semana en la casa, entonces, hasta el día lunes. Y pues la siguiente semana ya en nuestra clase 5, ¿no? De la materia, vamos a resolver ejercicios. Tiene material ya para estudiar, tiene el material de referencia en la clase, tienen las presentaciones que hemos grabado en PDF y también tiene ya algunos ejercicios que hemos mostrado, no hemos desarrollado todavía, para practicar la clase 5, que ya están publicados como material de la clase 4. Muchas gracias y hasta el siguiente viernes. Hasta luego. De viernes, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego.